Bienvenidos un día más a mi canal. La energía de hoy está por las nubes. Estoy súper emocionada, pero súper emocionada, de tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en un chismecito, no en un chismecitazo jugosísimo que sé que les va a encantar. Hoy, mis reinas y reyes del drama, vamos a hablar de dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, dos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte a sus asientos, preparen sus palomitas, porque la bomba que les traigo hoy es, bueno, mejor que lo descubran ustedes mismos. Esto va a ser épico. Como ya saben, y si no lo saben ahora lo sabrán, en este canal nos encanta analizar cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Desde sus proyectos profesionales, esos papeles que nos hacen suspirar y llorar a mares, hasta sus momentos más personales, esos instantes que nos permiten verlos como personas de carne y hueso como nosotros. Y hoy en particular, nos vamos a centrar en una revelación que ha dejado a todos, pero a todos, boquiabiertos, con la mandíbula por el suelo. Demet Özdemir, nuestra adorada, nuestra idolatrada, nuestra querida Sanem de Erkencikus le reveló un secreto muy especial a Can Yaman. Un secreto que tiene que ver con un sueño hecho realidad, algo que la llena de ilusión, que la desborda de alegría y que, créanme, los va a conmover hasta las lágrimas. Preparen los pañuelos. Pero antes de que sigamos adentrándonos en este mar de emociones, quiero recordarles, a todos y cada uno de ustedes que aún no se han suscrito a su canal favorito, que lo hagan ahora mismo. No se demoren. Suscríbanse ya. Activen la campanita, esa campanita mágica, para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Quiero que sean los primeros en enterarse de todo. Y si les gusta el contenido que hago, si disfrutan con mis chismecitos, si se ríen con mis locuras, déjenme un like enorme, un like gigante y compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todos los fans de Demet y Can. Necesito su ayuda. Su apoyo es fundamental, crucial, importantísimo para que el canal siga creciendo, para que la familia siga aumentando. Juntos somos más fuertes. Ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de rodeos. Aquí viene lo bueno. Ustedes saben, o al menos intuyen, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de mucha especulación, de ríos de tinta, de un sinfín de comentarios. Desde el momento en que protagonizaron Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a todos, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. La serie fue un éxito rotundo, un éxito arrollador, a nivel mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional, a un estrellato que pocos pueden alcanzar. Los fans de todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, se enamoraron perdidamente de la historia de amor de Sanem y Can, y obviamente, la fantasía, la esperanza, el anhelo de que su romance traspasara la pantalla, de que su amor fuera real, era muy grande. Gigantesca. Hubo muchísimos rumores, pero muchísimos, fotos comprometedoras, esas miradas que lo decían todo, entrevistas ambiguas, declaraciones que dejaban más preguntas que respuestas. La prensa rosa turca, que no se guarda nada, e internacional, que siempre está al acecho, no dejaba de hablar de ellos, de especular sobre su relación, de crear historias de amor y desamor. Algunos, los más optimistas, decían que eran la pareja perfecta, que estaban locamente enamorados, que se bebían los vientos el uno por el otro y que pronto, muy pronto, anunciarían su compromiso, que nos harían partícipes de su felicidad. Otros, en cambio, los más escépticos, afirmaban que su relación era puramente profesional, que todo era una estrategia de marketing, una puesta en escena para mantener el interés en la serie, para alimentar la llama del romance. La verdad es que ni Demet ni Can confirmaron nunca nada de forma oficial. Nunca. Siempre mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, fueron cautelosos con sus declaraciones, y trataron de no alimentar demasiado los rumores, de no dar pie a las especulaciones. Sin embargo, su cercanía era evidente e innegable. Se veían en eventos, se comentaban las fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, emojis con corazones. Todo esto, por supuesto, hacía que las especulaciones no cesaran, que los rumores siguieran circulando, que los fans siguieran soñando. Luego, como saben, o como seguramente recuerdan, ambos actores tomaron caminos diferentes. La vida los llevó por senderos distintos. Can Yaman se fue a Italia a trabajar en nuevos proyectos, a probar suerte en otros mercados, mientras que Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series de éxito, demostrando su talento en cada papel. La distancia física, la lejanía, hizo que los rumores de Roman
se apagaran un poco, que la llama se atenuara, pero los fans, mis queridos fans, nunca perdieron la esperanza, nunca se rindieron, de que algún día volvieran a estar juntos, de que el destino los volviera a unir. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la distancia, de los kilómetros que los separan, y del tiempo que ha pasado, de los años que han transcurrido, parece que la conexión, ese vínculo especial entre Demet y Can sigue intacta. Inamovible. Y es que recientemente Demet Özdemir hizo una revelación, una confesión, que ha dado mucho que hablar, que ha generado un revuelo en las redes sociales. Durante una entrevista muy especial, la actriz confesó que le había contado a Can Yaman un secreto muy personal, un secreto que guardaba en lo más profundo de su corazón, su sueño hecho realidad. Pero, ¿cuál es ese sueño? ¿De qué se trata? ¿Qué esconde Demet? Aquí viene la bomba, mis amores. Agárrense fuerte. Demet Özdemir siempre ha soñado con abrir su propia escuela de baile. Sí, como lo oyen. No están soñando. Para los que no lo sepan, para los que aún no conozcan esta faceta de Demet, ella es una bailarina increíble, una artista nata, una virtuosa del movimiento. Antes de dedicarse a la actuación, antes de convertirse en la estrella que es hoy, ella se formó como bailarina profesional, dedicó años de su vida al estudio de la danza, y llegó a trabajar como corista en varios programas de televisión, demostrando su talento en cada presentación. El baile es su gran pasión, su amor eterno, su forma de expresión, y siempre ha tenido la ilusión, el deseo, la necesidad de compartir su talento y su amor por la danza con los demás. Durante la entrevista, Demet explicó que siempre había querido crear un espacio, un lugar mágico, donde las personas pudieran conectar con su cuerpo, donde pudieran expresar sus emociones a través del movimiento, donde pudieran divertirse, reír, disfrutar de la vida a través del baile. Un lugar donde no importara la edad, ni el género, ni la condición física, ni el nivel de experiencia, sino simplemente las ganas de moverse, de dejarse llevar por el ritmo, de disfrutar del momento. Un lugar donde se sintieran libres, seguros, cómodos para ser ellos mismos, sin prejuicios, sin ataduras. Y este sueño, este anhelo que ha guardado en su corazón durante tanto tiempo, después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, finalmente se está haciendo realidad. Está tomando forma. Demet está a puntito de inaugurar su propia escuela de baile en Estambul. Imagínense la emoción. Un proyecto que la tiene súper ilusionada, que la llena de alegría, que la desborda de entusiasmo, y que ha estado preparando con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho amor. ¿Pero por qué le contó este secreto a Can Yaman? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? ¿Cuál es su papel en esta historia? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más conmovedora, aún más emotiva, aún más especial. Demet explicó que a pesar de que han pasado años desde que trabajaron juntos, desde que compartieron set, ella y Can siguen siendo muy buenos amigos, que su amistad ha resistido el paso del tiempo, la distancia, las dificultades. Y que aunque no se ven con frecuencia, aunque sus agendas no coincidan, siempre están en contacto, se envían mensajes, se llaman por teléfono, se apoyan mutuamente en sus proyectos, se alegran por los éxitos del otro. Según Demet, Can siempre ha sido un gran admirador de su talento como bailarina, siempre ha reconocido su habilidad para el movimiento, y siempre la ha animado a seguir sus sueños, a perseguir sus metas, a no rendirse ante las adversidades. Y cuando ella le contó con la voz temblorosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, que iba a abrir su propia escuela de baile, él se puso muy contento, se alegró muchísimo por ella, la felicitó por su valentía, por su determinación, por su espíritu emprendedor. Demet también reveló que Can, con su experiencia en el mundo del espectáculo, le dio algunos consejos muy valiosos sobre cómo gestionar un negocio, sobre cómo promocionar su escuela, sobre cómo llegar a su público objetivo. Y que incluso se ofreció a ayudarla en lo que necesitara, a poner sus contactos a su disposición, a colaborar en lo que estuviera a su alcance. Qué lindo, ¿verdad? Qué gesto tan noble. Esta revelación, esta confesión, ha demostrado, una vez más, que la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman es real, sincera, auténtica. Que a pesar de los rumores, de las especulaciones, de las presiones mediáticas, ellos han sabido mantener una relación de respeto, de cariño, de admiración a lo largo del tiempo. Y que aunque no sean pareja, aunque no haya un romance entre ellos, se apoyan, se admiran mutuamente, se alegran por los logros del otro. Además, esta noticia ha emocionado mucho pero muchísimo a los fans de ambos actores. Muchos han expresado su alegría, su fe.
felicidad, su admiración por Demet y Can, destacando su talento, su humildad, su generosidad. Y muchos han manifestado su deseo, su anhelo, su esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto, de que los veamos nuevamente compartiendo pantalla, de que nos vuelvan a enamorar con su química. A nosotros también nos encantaría. Sería un sueño hecho realidad. Pero volviendo a la escuela de baile de Demet, a este proyecto que la tiene tan ilusionada, la actriz ha revelado algunos detalles sobre cómo será este espacio, sobre qué podremos encontrar en él. Según ella, la escuela tendrá varias salas de baile, cada una equipada con la última tecnología, con equipos de sonido de alta calidad, con espejos gigantes que reflejen cada movimiento, y diseñada para diferentes estilos de danza. Habrá clases de ballet, de jazz, de hip hop, de salsa, de tango. De todo para todos los gustos. Para que nadie se quede afuera. Además, la escuela contará con un equipo de profesores altamente cualificados, con profesionales de la danza con mucha experiencia en la enseñanza, que transmitirán sus conocimientos y su pasión por el baile a sus alumnos. Y por supuesto, Demet también impartirá algunas clases especiales, clases magistrales, para sus alumnos. Imagínense tener a Demet Özdemir como profesora de baile. Sería un sueño hecho realidad para muchos. La escuela también tendrá una cafetería, un espacio de encuentro, donde los alumnos podrán relajarse, tomar un café, charlar con sus compañeros, socializar después de las clases. Y una tienda, una boutique, donde podrán comprar ropa de baile, zapatillas, accesorios, todo lo necesario para disfrutar al máximo de la experiencia. Todo pensado para que los alumnos se sientan cómodos y felices. Demet ha confesado que está muy nerviosa, que siente mariposas en el estómago, y emocionada, que no puede esperar a que llegue el día de la inauguración de su escuela. Pero que está segura, confiada, de que será un éxito, de que su proyecto tendrá una gran acogida, gracias al apoyo de sus amigos, de su familia y de sus fans, que siempre están ahí para ella. Y que está deseando compartir su pasión por el baile con todos aquellos que quieran unirse a su proyecto, con todos los que quieran dejarse llevar por el ritmo y la magia de la danza. La noticia de la escuela de baile de Demet Özdemir ha tenido un gran impacto en las redes sociales. Un impacto tremendo. Miles de personas han comentado la noticia, felicitando a la actriz, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida, augurándole un futuro brillante. Muchos han expresado su deseo de visitar la escuela, de conocer las instalaciones, de tomar clases con ella, de aprender de su talento. Y por supuesto, los fans de Can Yaman también han reaccionado a la noticia. Muchos han felicitado a Demet, le han agradecido por compartir su sueño con ellos, por hacernos partícipes de su felicidad. Y muchos han manifestado su admiración por la amistad entre Demet y Can, por su conexión especial, por su apoyo mutuo. Esta historia nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad, que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, podemos alcanzar nuestras metas, podemos convertir nuestros anhelos en realidad. Y que es importante tener amigos que nos apoyen, que nos animen a seguir adelante, que nos impulsen a superar los obstáculos. Demet Özdemir es un ejemplo de superación, de perseverancia, de constancia. Y su escuela de baile será, sin duda, un lugar mágico, un espacio de encuentro, donde las personas podrán conectar con su cuerpo, expresar sus emociones, disfrutar de la vida a través del baile, donde podrán ser felices. Y ahora que ya les he contado la bomba, este secreto que nos tenía Demet guardado, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la noticia de la escuela de baile de Demet Özdemir? ¿Se lo imaginaban? ¿Les gustaría tomar clases con ella? ¿Qué estilo de baile les gustaría aprender? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día? ¿Les gustaría verlos nuevamente compartiendo pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista, saber qué piensan. También me gustaría que me contaran cuál es su sueño hecho realidad. ¿Qué es aquello que siempre han querido hacer y que finalmente han logrado? ¿Qué los impulsó a perseguir sus metas? Inspiremos a otros a perseguir sus sueños, a no rendirse, a luchar por lo que quieren. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más, que si les gustó este vídeo, si disfrutaron con mis chismecitos, le den like, un like enorme, un like gigante, lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todos sus contactos. Que la noticia se expanda. Y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental, crucial, importantísimo para que siga creciendo.
Además, síganme en mis redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook para estar al día de todas las novedades, de todos los chismecitos, de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Los espero por allá. Quiero estar en contacto con ustedes. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso, lleno de alegría, de amor y de buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero mucho. Para resumir, para recapitular, hoy les conté sobre la emocionante noticia de Demet Özdemir revelando a Can Yaman su sueño hecho realidad, abrir su propia escuela de baile. Hablamos de la conexión especial que existe entre ellos a pesar del tiempo y la distancia, de su amistad inquebrantable, y cómo Can ha sido un gran apoyo para Demet en este nuevo proyecto brindándole su experiencia y su aliento. Exploramos los detalles de la escuela, su concepto, su filosofía, y el impacto que ha tenido esta revelación en los fans de ambos actores, que están emocionados por esta nueva etapa en la vida de Demet. Quiero agradecerles de corazón, con toda mi alma, por haber visto este vídeo, por haber dedicado unos minutos de su tiempo a escuchar mis chismecitos. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí, y me llena de alegría, me da una inmensa satisfacción saber que disfrutan del contenido que creo, que se divierten con mis locuras, que se emocionan con mis historias. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan inspirado con la historia de Demet, que hayan sentido la magia del baile. Ahora los invito una vez más a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan de la escuela de baile de Demet, si les gustaría tomar clases con ella, qué estilo de baile les apasiona, y qué opinan de la amistad entre Demet y Can. También me gustaría que compartieran sus propios sueños hechos realidad, que nos cuenten sus historias de superación, que nos inspiren con sus logros. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y antes de despedirme definitivamente les recuerdo por última vez, que den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans de Demet y Can, que difundan la noticia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo, para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad, para que pueda seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Un like, una compartida y una suscripción hacen la diferencia. Cada gesto cuenta. Gracias por todo su cariño, por todo su apoyo, por su fidelidad. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Que tengan un día lleno de baile y de sueños cumplidos.